el incomprendido mundo de lo profético. Escuchen esto. El sembrador ha salido a sembrar. Al ir sembrando la semilla, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Parábolas, símiles. Este hombre lo que habla es poesía, simbología. No nos dicen nada directo. Pero ¿por qué no crees? ¿Cómo voy a creer en cosas que ni entiendo? Pero ¿en dónde quedan entonces las obras que les hemos visto hacer? No sé qué pensar. Con toda seguridad, podemos decir que conversaciones como estas siempre rodearon las andanzas, el recorrido del Señor por aquellos pueblos de la antigua Palestina. Siempre ha habido gente que cree y gente que duda, pero aún más difíciles de creer se hacen estas situaciones en las que símbolos, parábolas, metáforas reflejan situaciones futuras, quizá muy distantes del tiempo en que aquellos oídos están escuchando esta pronunciación que se presume viene de Dios. Entonces dependerá en parte de la fe de aquellos hombres y mujeres que escuchan esas palabras. Y dependerá también de las cosas que ellos ven hacer como señales y que le dan soporte a la verdad. Y si nos ubicamos en nuestros días, la situación se hace un poco más difícil, ¿o no? Porque el mismo Señor dijo que estas señales seguirían a los que creyeran. Y no en vano, en innumerables pasajes de la Biblia se menciona que se verían estas señales, que hablarían en nuevas lenguas, que jóvenes y ancianos tendrían sueños y visiones. Y probablemente en todas estas circunstancias se amerite de una intermediación profética. Pues de eso se trata, de que analicemos a lo largo de estos programas todas estas cosas, todas estas posibilidades y todas las evidencias habidas y por haber, que den crédito al tomar en cuenta tanto a los profetas como sus profecías, y al mismo tiempo estar prevenidos ante la falsa profecía y ante los falsos profetas. Analizaremos entonces qué dicen las Sagradas Escrituras alrededor de estas dos posibilidades. Y comenzando desde el lógico inicio, conceptualicemos y definamos qué significa la palabra profeta. Entre otras cosas también analicemos cosas tan importantes como aquello de que los profetas fueron hasta Juan, cosa que hace a mucha gente, entre ellos ministros, pensar que esto es así y que por lo tanto después de Juan el Bautista no existen o no deben haber más profetas. Comencemos.
Profeta es una voz griega y designa al que habla por otro, o sea, en lugar de otro. Equivale, por ende, en cierto sentido, a la voz intérprete o vocero. Pero poco importa el significado de la voz griega. Debemos recurrir a las fuentes, a la lengua hebrea misma. En el hebreo se designa al profeta con dos nombres muy significativos. El primero es Nabí, que significa extático, inspirado. El otro nombre es Roé o José, que quiere decir el vidente, el que ve lo que Dios le muestra en forma de visiones. Ambos nombres expresan la idea de que el profeta es instrumento de Dios, hombre o mujer de Dios, que no ha de anunciar su propia palabra, sino la que el Espíritu de Dios le inspira. En la época de los patriarcas, el proceso profético se desarrolla en forma de visión e iluminación interna, mientras que más tarde, ante todo en las escuelas de profetas, en tiempos de Eliseo, por ejemplo, se cultivaba el éxtasis, el pensamiento profundo, señal característica de los profetas posteriores, que precisamente por eso son llamados Nabí. El concepto de profeta se desprende de esos nombres. Él es vidente u hombre inspirado por Dios, de lo cual no se sigue que el predecir las cosas futuras haya sido la única tarea del profeta, ni siquiera la principal. Había profetas que no dejaban vaticinios sobre el futuro, sino que se ocupaban exclusivamente del tiempo en que les tocaba vivir. Pero todos, y en esto estriba su valor, eran voceros del Altísimo, portadores de un mensaje del Señor, predicadores de penitencia, anunciadores de los secretos de Jehová, como lo expresa Amós en 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y óigase bien, nada es nada. De estas conceptualizaciones, analicemos lo más importante. El profeta puede, según su misión, anunciar cosas en base a lo presente. Puede señalarle a un individuo o a una congregación que enderece su norte, o que debe asumirse tal o cual acción para cumplir los preceptos establecidos por Dios en una situación determinada. Pero en todo caso, se necesita el tener una certeza, una fe o alguna convicción de que aquello proviene de Dios, para entonces asumir lo que Dios ha trazado. He allí la cuestión. Así pues, se hace necesario el análisis de cada uno de los aspectos inherentes a la profecía y a los profetas con buena profundidad, desde luego con el encuadre justo y necesario con las Sagradas Escrituras. Y bien, es el momento de la alabanza. Hagamos entonces una pausa musical. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet,
Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem LaShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barchuni LeShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Zeirchem LaShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barchuni LeShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Zeirchem LaShalom, Malachei HaShalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu. En el primer libro de Samuel se menciona que en sus tiempos no se les decía profetas, sino videntes. Dice también que escaseaban. Si se nos pidiera dar una definición sencilla de lo que es vidente, alguien pudiera decir, viene de ver, de modo pues que es aquella persona que tiene la capacidad de ver. Y ya aplicado a cosas espirituales, es aquella persona que presiente, que tiene la capacidad de presentir, percibir cosas ubicadas en lo sobrenatural, es decir, lo que está más allá de lo natural. Así pues que el mover del profeta no solamente es en base a lo que directamente Dios le da para que exprese o lo que le inspira, sino que también es capaz de percibir cercanías de situaciones que están
en otras ubicaciones ajenas a nuestros simples sentidos. Así pues, el mover de los profetas no solamente se circunscribe a emitir un mensaje que provenga directamente de Dios, sino que también tiene esa capacidad de percibir y por lo tanto prevenir acerca de ciertas situaciones ubicadas en otros planos temporales, si se quiere, o un poco más allá de la simple cercanía corporal. Es por esto que Dios en un momento dado, cuando quiere dar alguna instrucción, algún mensaje, se vale comúnmente de las personas que Dios capacitó con estos dones. Al igual como un mandatario de un país quiere hacer llegar un mensaje a un pueblo y se vale en un momento dado de una emisora potente y la capta. Del mismo modo, Dios, a través de la gente que tiene esta capacidad, puede eventualmente enviar un mensaje, lo cual nos hace ver que en los tiempos normales, así como la emisora está transmitiendo su programación normal, también las capacidades del profeta siguen trabajando de forma, es decir, sujeta solamente al don que tiene. Por todo esto, él debe saber perfectamente discernir mediante su ejercicio cuál es la expresión de su propio corazón o de cualquier otra entidad y la voz de Dios. Esto lo podemos abordar en mayor profundidad en otros programas para no perder la línea de lo que venimos tomando en consideración. Otra ilustración pudiera ser cuando un músico dice: Dios me dio esta canción. Dios lo dotó a él con esa capacidad, lo diseñó así para hacer música. Y entonces, y desde luego, él también se adiestró, se preparó. Así como el profeta puede adiestrarse, prepararse. No olviden ustedes en los tiempos de Eliseo que él dirigía un grupo de profetas, aprendices. Se llamaba la Compañía de Profetas, precisamente en Nayot. Bueno, decíamos que ellos con su capacidad, los músicos, hacen y diseñan la canción. Y si Dios en un momento dado quiere dar algún himno especial, entonces pudiera eventualmente valerse de ese instrumento que él diseñó, que es el músico. Creo que con esto se pone aún en mayor claridad lo que queremos decir. En un extracto que pude bajar de la red de internet, dice algunas cosas interesantes. Dice: en cuanto al modo en que se producían las profecías, hay que notar que la luz profética no residía en el profeta en forma permanente, segunda de Pedro 1:20, sino a manera de cierta pasión o impresión pasajera. Consistía en general en una iluminación interna o en visiones, a veces ocasionadas por algún hecho presentado a los sentidos, por ejemplo en Daniel 5:25, por palabras escritas en la pared. En la mayoría de los casos, solamente puestas ante la vista espiritual del profeta, por ejemplo, una olla colocada al fuego, Ezequiel 24:1. Los huesos secos que se cubren de piel, Ezequiel 37:1. El gancho que sirve para recoger fruta, Amós 8:1. La vara de almendro, Jeremías 1:11. Los 2 canastos de higos, Jeremías 24:1, etc. Símbolos todos estos que manifestaban la voluntad de Dios.
Es bueno señalar con claridad lo que es una visión, qué se entiende por una visión. De forma rápida pudiéramos asociarlo como algo que Dios muestra ante nuestros ojos en forma sobrenatural y que la vemos reflejada como una pantalla y que puede que otros no la estén viendo, que estén cerca a nosotros, sino el que tiene la facultad de verla y allí mostrarnos ciertas cosas. Pues sí, ese es un tipo de visión, pero tal como lo dice en la Escritura, hay otro tipo de visión, que es la visión en sueños. Allí se está viendo, porque cuando usted sueña, usted ve cosas, y no la está viendo precisamente con sus globos oculares. Y la Biblia dice que Dios habló a José, el padre adoptivo del Señor, en sueños. Es decir, le mostró una visión. Así lo menciona las Sagradas Escrituras. Allí llevamos dos tipos de visión. Hay otra visión que muy bien lo señala Daniel. Dice: las visiones de mi cabeza son pensamientos profundos que el profeta, en la medida de su compenetración con Dios, va reconociendo y va aprendiendo a distinguir de lo que es un pensamiento suyo, cotidiano. Van tres de esas visiones. Y hay otra visión, que es la cuarta, que es la que Dios presenta en forma de un hecho cotidiano. Y eso lo podemos ver en el libro de Jeremías, cuando Dios le da instrucciones a Jeremías y le dice, por ejemplo, vete a casa del alfarero. Y luego que ve a este hombre darle forma al barro, le dice, ¿qué ves? Y de allí se deriva algo metafórico sobre una acción que Dios va a emprender o que va a permitir más adelante. Ese es el cuarto tipo de visión. En cualquiera de estas cuatro formas de visión es necesario distinguir o saber distinguir cuáles son verdaderas visiones inspiradas por Dios. Porque alguien de la noche a la mañana pudiera aparecerse y decir, esto me lo ha mostrado el Señor, o como suele decirse, así dice el Señor. Una expresión tomada de las Escrituras, porque comúnmente así se expresaban los profetas para enunciar una de estas profecías o visiones de Dios. Y diga entonces, así dice el Señor, y diga a continuación lo que a bien tiene o a mal tiene que decir. Y eso no basta, digamos, para que un pastor en su congregación, algún miembro de la iglesia, lo tome como que venga de Dios. Pero sobre esto hay que tener mucho cuidado, sobre tomarlo a la ligera o rechazarlo a la ligera. Y precisamente la Biblia nos advierte acerca de todo esto. Y como no tiene certeza si es o no una real profecía, entonces es mejor que lo someta a oración, buscar confirmación de Dios, consultarlo con las autoridades de la iglesia, con hermanos realmente espirituales, y buscar el norte claro acerca de la dirección de Dios. Pero óigase bien, es peligroso burlarse o rechazar así de buenas a primeras cualquier expresión, por más rara que nos parezca, porque Dios nos ha sorprendido
digamos por la simple lectura, cuanto más a quienes lo vivieron en muchos pasajes de la historia bíblica, con salidas un poco alocadas, digámoslo así, fuera de lo normal, fuera de serie, como aquel hombre que se apareció corriendo por instrucciones mismas de Eliseo, aquel profeta que se apareció corriendo ante Jehú y le dice: derramas este redondel de aceite sobre su cabeza, le unges y sales corriendo otra vez. Y la gente lo que dice es: ¿quién era ese loco? Y así lo dice. Y salidas como las que tuvo Jeremías, que se aparece con un yugo de bestia ante la congregación. ¿Qué hace? Dios más bien acentuó más lo que aparentemente era una locura cuando se lo quitan, y dice: bueno, ¿quién es este? Y Ananías lo lanza contra el piso al quitárselo. Y la congregación dice: bueno, este hombre es el que se ve más sensato, este Ananías. Y a él le creyó. Y Dios como que le dice a Jeremías: ahora vas a hacer algo más loco. Vas a ponerte un yugo ya no de madera, sino de hierro. Por eso entonces, por la simple apariencia de que la esté diciendo un señor que ni sabe hablar, un hermanito que ni sabe hablar, que no tiene ninguna instrucción, esté cometiendo errores ortológicos, hablándolas, pues, entonces eso no es indicativo de nada que apunte hacia lo real o hacia lo irreal, hacia lo verdadero o hacia lo no verdadero. Más bien se apuntaría más hacia lo verdadero, porque Dios siempre nos ha sorprendido en estas cosas. Si no, veamos el nacimiento de su propio Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciendo entre estiércol de animales y esto y lo otro, para darnos una gran lección sobre estas cosas de llevarnos por las primeras apariencias. De modo que seamos cuidadosos y selectivos, tanto de lo verdadero como de lo falso. Y bien dice el Señor sobre estas cosas, de los falsos y los verdaderos: por sus frutos los conoceréis. Háganle un seguimiento a estas personas, vean cómo son en sus casas, cómo son sus acciones, en sus trabajos, con sus semejantes, cuál es su constante de vida, cuál es el aval que pudiera darle a usted crédito de pensar que Dios pueda poner su confianza sobre esta persona. El Señor muy bien dijo: si no me creéis por lo que digo, pues creedme por mis obras. Pues bien, queridos hermanos y amigos, en esta primera parte hemos tocado de una manera sucinta, breve, general, aspectos concernientes a las características más o menos generales de lo profético y de los profetas. Más adelante sí abordaremos cosas que dejamos por allí latentes, como que los profetas fueron hasta Juan, etc. Y seguiremos ahondando poco a poco en mayor profundidad el análisis de este importante tema, acá en El incomprendido mundo de lo profético. Les habló su hermano y amigo Hernán Álvarez. La cita es para el próximo domingo a esta misma hora y por esta misma emisora. Que Dios les bendiga y les guarde.